terminando de admitir a concejales y concejalas. Estamos acá en el recinto con el equipo económico de la Municipalidad de Rosario, con el coordinador general de gabinete de la municipalidad, Rogelio Biasi, que va a ser el primero en hacer una pequeña presentación. Nos acompaña también el equipo, como decíamos, de Hacienda, encabezado por su secretario, Diego Gómez, Guido Bogiano y Silvia Cerevín. Así que les cuento un poco la dinámica. Si bien nosotros estamos acostumbrados ya a la virtualidad en este año tan particular, es la primera vez que, bueno, no vamos a tener en forma presencial esta presentación del presupuesto, así que vamos a tomarnos 1 hora y media, más o menos, para que se haga una breve presentación por parte del equipo, y luego vamos a dar lugar a las preguntas. Esta reunión, como siempre las presentaciones son públicas de los presupuestos, está siendo transmitida por streaming, por lo cual, si sus asesores o cualquier otra persona que quiera intervenir, es más fácil que participe a través de streaming que por el Zoom. Así el Zoom lo dejamos reservado para las preguntas de los concejales y concejalas. O sea que cualquier periodista, asesor que quiera escuchar la presentación, lo hace a través de la página del Consejo, como cualquier sesión. ¿Está bien? Para que se lo comuniquen, porque nos pareció importante que aprovechemos esta posibilidad para que todo el mundo pueda tener acceso a la información. Así que vamos entonces a dar lugar ahora al coordinador general de gabinete, que es Rogelio Biasi, que va a hacer una pequeña presentación, y después al equipo de Hacienda. Le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por recibirnos. Venimos con el equipo del Departamento Ejecutivo a presentarles nuestro proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021. Y queremos, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego le voy a ceder la palabra al secretario de Hacienda para que, digamos, les cuente los lineamientos principales del proyecto que estamos presentando. El presupuesto para todos los niveles de gobierno es la norma más importante, o es una de las normas más importantes que podemos digamos, elaborar y tratar de proyectar, porque es la norma que incorpora nuestro plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno de cualquier departamento ejecutivo a cualquier nivel, digamos, tiene que ser evidenciado y transparentado a través del presupuesto, donde están contemplados todos los recursos y los gastos que pensamos, digamos, aplicar en las diversas políticas públicas que vamos a implementar en el ejercicio siguiente. Entonces, es un momento trascendental y es una norma importantísima, porque con esto, repito, evidenciamos cuál es nuestro plan, nuestras políticas que vamos a llevar a cabo en el ejercicio siguiente, ¿no? En el año 2020, y esto permítanme que haga algún tipo de antecedente, digamos, en el año 2020, además está decir, sufrimos un impacto brutal, ¿no? Toda la sociedad toda y las administraciones públicas en general sufrimos un impacto brutal. La pandemia provocó una crisis inédita, ¿no? Y además con un impacto que fue multidimensional, ¿no? Un impacto sanitario, evidentemente, gravísimo, pero también un gravísimo impacto social y económico, ¿no? Y aparte esto fue una cuestión, obviamente, una crisis que se extendió globalmente en la casi totalidad de los países y en todos los niveles, ¿no? Como digo, las administraciones públicas, digamos, en todos los niveles sufrimos, ¿no? El impacto de nuestra gestión de la crisis sanitaria, que se extendió, ¿no? a una crisis social y económica, ¿no? Además, en la Argentina creo que este impacto, que esta gravedad en el impacto de la crisis fue potenciada merced a la gravedad de la situación económica que ya veníamos arrastrando y venimos arrastrando estructuralmente en la economía argentina hace muchos años. Entonces,
al deterioro de la capacidad de ahorro y del consumo de los argentinos, por este proceso inflacionario crónico que venimos sufriendo y que se ha agudizado quizás en los últimos años, hubo que sumar la crisis propia, ¿no?, del impacto de la pandemia, ¿no? Entonces se profundizó esta crisis, se afectó en general a las macromagnitudes económicas, las inversiones, las actividades productivas, las actividades comerciales y en general a la forma en la que nos relacionamos, ¿no?, todos en la sociedad, ¿no?, la forma en la que nos relacionamos los ciudadanos y la interacción entre los gobiernos y los ciudadanos. Entonces, para las administraciones públicas, en especial voy a hablar del nivel local, esto supuso una presión y una necesidad de hacer frente a una demanda inédita en los sistemas sanitarios que demandaban obviamente la atención de los ciudadanos para que nadie se quede sin su cobertura médica y sin su atención médica o su cama hospitalaria para poder ser atendido en caso de que se contagiaran, ¿no? Hoy seguimos muy atentos a la situación sanitaria, esto no está terminado evidentemente, y además en lo económico ya estamos sumidos en una recesión, en una gran recesión, como sabemos, con graves consecuencias sociales, ¿no? Básicamente aumento del desempleo y aumento de la pobreza, por ejemplo, ¿no? En este marco, como les decía, los ciudadanos reclaman con todo derecho que el Estado en todos los niveles dedique todos los recursos que tenga a satisfacer o a atender las demandas y las necesidades básicas de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas que, en el caso de un gobierno local, y atender, entonces dedicar todos los recursos a atender la emergencia sanitaria, la emergencia social, la emergencia económica, la movilidad, la seguridad, etc. Los municipios, como ustedes saben, tienen a cargo servicios públicos esenciales, que además implica un alto impacto en el gasto público por el proceso inflacionario y acrecentado por una grave caída en los recursos, en los ingresos que ha tenido la administración pública municipal y en todos los niveles, pero yo hablo de lo municipal, por motivo de la pandemia. Entonces, la situación económica actual es grave, es una conjunción de lo que ha ocurrido con la pandemia y también de un deterioro financiero que veníamos sufriendo ya desde ejercicios anteriores. Por ello, nos dedicamos este año, ¿no?, a sanear un poco las cuentas en la medida de lo posible, gestionar el endeudamiento que veníamos arrastrando y, obviamente, recuperar o dejar libres los fondos para utilizar todos los fondos que necesitamos para cubrir las demandas, sobre todo a nivel sanitario y social, ¿no? Gracias, digamos, a la austeridad en la administración del gasto y a la reprogramación de vencimientos financieros de corto plazo y la utilización de herramientas novedosas como la emisión de letras y bonos de pago a proveedores, conseguimos seguir prestando entonces los servicios básicos y liberar los recursos para que el sistema de salud y la asistencia social puedan seguirse brindando con la mayor calidad posible a todas las personas afectadas por la pandemia y afectadas por la crisis económica y social. Es decir, tuvimos un año complejo, con escasos recursos y con una alta pulsión de la demanda. Desde este piso, y ahora mirando para adelante, y es lo que venimos a presentar el día de hoy, hemos proyectado un presupuesto municipal que siga privilegiando la salud, la atención sanitaria y el gasto social. Y la cuestión social como los principales componentes del gasto que tenemos proyectado, del gasto público que tenemos proyectado para el año 2021. En el año 2020 teníamos proyectado un gasto social aproximadamente del 57, casi del 57%, y para el año 2021 ya tenemos proyectado un gasto social de más del 61% de todo el gasto público. Es decir, más de 6 pesos de cada 10 pesos que vamos a gastar o que proyectamos gastar de la administración municipal en el año 2021 se van a dedicar a gastos sociales, es decir, a salud, desarrollo social y transversalmente en distintas áreas del Departamento Ejecutivo
para políticas que tengan que ver con lo social. Hemos proyectado, ahora lo explicará el secretario de Hacienda, un presupuesto de gastos de aproximadamente 45.000 millones de pesos, con pautas similares a las que han tomado los presupuestos nacionales y provinciales, es decir, una inflación estimada del 29%, un crecimiento moderado de la actividad económica del PIB del 5,5%, y un tipo de cambio aproximadamente estimado en 100 pesos, 102 pesos por dólar. Proyectamos un déficit de aproximadamente 870 millones de pesos, lo que constituye una reducción del 50% en términos nominales del déficit que vamos a terminar en este ejercicio 2020, y en términos reales, es decir, deflactando la inflación, quitando el efecto inflacionario, el déficit que proyectamos se vería, digamos, reducido en casi un 70%. Como les decía, vamos a dedicar la mayor parte del gasto público al gasto social, y una prueba de ello es que el gasto sanitario, es decir, el gasto en la sanidad pública municipal, se aumenta en un 34% en términos nominales, es decir, pasamos a un peso del 23,2 sobre el presupuesto a un 25,6 del presupuesto, dedicado obviamente a mejorar equipamiento, tecnología y también recursos humanos para hacer frente a la atención sanitaria, no solo de la pandemia, sino a la atención sanitaria por otras cuestiones que requieran los vecinos y vecinas de Rosario. Además, como dije antes, vamos a destinar gasto para seguir manteniendo con los servicios básicos esenciales, ¿no?, con un alto nivel de calidad, es decir, la higiene, el alumbrado, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos. También tengo que resaltar que estos servicios son, como dije antes, especialmente afectados por la inflación y por la caída de los recursos, y a pesar de eso hemos logrado mantener operativos y tenemos con un alto nivel de atención en el año 2020 estos servicios, y proyectamos también continuar con esta tesitura en el año 2021. En el resto de actividades tenemos ya el secretario de Hacienda y su equipo les va a concretar, digamos, lo que tenemos pensado, pero debemos destacar la continuidad de políticas de inclusión e igualdad y programas sobre todo de modernización tecnológica y digitalización de actuaciones administrativas en diversas áreas de la administración municipal. En síntesis, les proponemos un presupuesto municipal que surge desde la crisis, desde esta situación que les relaté brevemente hace un momento, también en el marco de una gran inestabilidad en el escenario macroeconómico, ¿no?, del país, obviamente, que influye fuertemente, ¿no?, en nuestras previsiones. En condiciones sociales y sanitarias, como dije, muy complejas todavía. No podemos pensar que la situación sanitaria ha terminado, se ha solucionado, sino que estamos todavía inmersos en una situación complejísima y, obviamente, como ustedes saben, también en una situación social, en un marco digamos, de crisis social muy importante. Y en este marco, entonces, hemos proyectado, ¿no?, este presupuesto gestionado, que pensamos gestionar como hemos gestionado el presupuesto del año pasado, desde la austeridad y la prudencia que exige comprometer recursos públicos para asistir a los que más lo necesitan, a los vecinos y a las vecinas de Rosario. La pandemia no ha acabado con el mundo, pero sí ha acabado, yo creo, con un mundo de certezas. Entonces, la incertidumbre con la cual nos enfrentamos diariamente en la vida personal, en la vida profesional, en la gestión, digamos, se ha ido acrecentando, y nosotros proyectamos un escenario, como les decía, enmarcados en un ámbito de incertidumbre muy alta. Por eso,
creemos que es el momento, ¿no? Nos enfrentamos a una paradoja en la que el virus en la sociedad ha insuflado, además de enfermedad y distanciamiento, ha insuflado una gran desconfianza, ¿no? Una gran desconfianza entre todos, ¿no? Y nos enfrentamos a la paradoja de que en este marco de incertidumbre y de distanciamiento, de desconfianza, tenemos que acortar discursos, acortar polarizaciones para enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Entonces, es más que nunca, yo creo, necesaria la reflexión acerca de la política, de sus instrumentos, de sus posibilidades y de sus límites. Es necesaria la política. En un mundo sin política perderían la representación de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tienen otro medio para hacerse valer. Por eso estamos ante un gran desafío colectivo, que es hacer o lograr los medios para lograr transformaciones sociales superadoras hacia un mayor bienestar social. Es una tarea titánica, pero posible. Por eso hoy venimos a presentar este presupuesto, este proyecto de presupuesto que, como dije, enmarca el plan de gobierno para el año 2021 de la Administración Municipal y les pedimos o queremos que en su tratamiento, digamos, nos acompañen para lograr esta herramienta que tenemos para lograr la mejor gestión de la crisis social que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias, Presidenta, y le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Ahora le vamos entonces a dar la palabra a nuestro secretario de Hacienda, Diego Gómez. Bueno, buen día a todos. Un gusto estar en este recinto. Un orgullo, además. Yo voy a presentar los grandes números y el enfoque conceptual del presupuesto de recursos y gastos para el año 2021. Como bien lo presentó el coordinador de gabinete, tenemos una idea de los ejes centrales. Yo voy a plantear cuestiones más específicas, digamos. Presupuesto de recursos y gastos para el año 2021, que es el mensaje número 19 que acaba de ingresar aquí al Consejo del año 2020. Nosotros lo elaboramos con ciertas pautas macroeconómicas, como se hace todos los años. Pensamos que desde el piso de la crisis del año 2020, impactado especialmente por la pandemia, tanto las estimaciones nacionales como provinciales hablan de un repunte de la actividad económica de 5,5. Es decir, que este presupuesto está planteado con un crecimiento del PBI, del Producto Interior Bruto, del 5,5% y una tasa de inflación del 29%, más o menos en línea con los presupuestos nacionales y provinciales, que son todas las estimaciones macroeconómicas más ciertas que tenemos en este momento cuando intentamos proyectar, digamos, el ejercicio 2021. El promedio de tipo de cambio que tomamos, bueno, es de un mix de varios de tipo de cambio, de 102 pesos con 4, 100 pesos aproximadamente. En función... Perdóname, ¿querés compartir pantalla? Sí, sí, está compartida, ¿verdad? No, por eso. A ver, volvemos ahí. Ahí lo ven todos. Bueno, hablaba, digamos, que proyectamos el ejercicio 2021 con una tasa de crecimiento del PBI del 5,5, es decir, se estima algún tipo de rebote de la actividad económica, una inflación del 29%, que han sido más o menos los criterios macroeconómicos que han tomado todas las administraciones nacionales y provinciales. En función de eso, nosotros proyectamos una magnitud del gasto, que iría al artículo 1 de la ordenanza de presupuesto, de 45.136 millones, y una proyección de recursos de 44.259 millones.
Es decir, estamos estimando un pequeño déficit para el año 2021 de 876 millones, estaríamos bajando en términos nominales fuertemente con respecto al año 2020, que estimábamos 1.700 millones. Es decir, el primer punto de lo que apuntamos es ser austeros y equilibrados con el gasto y tender al equilibrio presupuestario, digamos, en una serie de tiempo. Por supuesto que el presupuesto 2021 se hace del piso de la realidad que nosotros vimos en el año 2020. La inflación estimada para este año es del 35.80 según los distintos relevamientos de expectativa de mercado. Nosotros estimábamos un 34 cuando mandamos el presupuesto 2020. La tasa de crecimiento del PBI, que pensamos que habría algún pequeño rebote este año, bueno, fue producto de la pandemia, una recesión muy importante con una caída estimada de producto de casi el 12%, ¿no? El PBI estaría cayendo el 11,6% este año. Desde ese piso que impactó en la estructura de recursos de todas las administraciones, nacionales, provinciales y especialmente municipales, nosotros proyectamos el ejercicio 2021. La pantalla que sigue expresa, digamos, la estructura del gasto municipal, de la administración municipal. Ustedes podrán ver que si comparamos los recursos proyectados contra los gastos proyectados corrientes, vamos a tener un ahorro corriente de 1.356 millones. Después, bueno, cuando le cargamos los recursos de capital y el gasto de capital, básicamente la obra pública, y bueno, el pago de los servicios de la deuda y las fuentes y aplicaciones correspondientes, termina el cierre definitivo con un resultado financiero de un pequeño déficit de 876 millones. Nosotros aspiramos a financiar esos 876 millones con las fuentes existentes, ¿no? El cuadro que sigue expresa la estructura de recursos del municipio, básicamente por procedencia. Ustedes podrán ver que del total de gastos presupuestados, que eran unos 44.000 millones, que están acá arriba, 44.259, el 50% de esos recursos es de origen municipal. Estarían aplicados por el DREI, por la tasa general de inmuebles, y por todo el conjunto de tasas menores que cobra el municipio. Un 27,9%, casi un 28% de origen provincial, las coparticipaciones de ingreso bruto, impuesto inmobiliario, patente, y el 18,3% es de origen nacional. Bueno, nosotros con las emisiones de letras y de bonos hicimos varios procesos de calificación de riesgo este año y todas las consultoras resaltaban, digamos, el grado de autonomía fiscal que a pesar de la crisis mantiene el municipio, ya que tiene una participación de los recursos propios del 50% sobre el total de recursos. Es decir, de la masa de recursos, el 50% son de recaudación propia. La pantalla que sigue también es otra distribución de recursos, de acuerdo al origen, básicamente. Un 72%, un 73% casi son de origen tributario. Las transferencias significan unos 3.153 millones y es de destacar la participación en este cuadro de la venta de bienes y servicios públicos, que es como se presupuesta la asistencia que hace la provincia al municipio, básicamente al sistema de salud, a los 8 efectores que viene financiando de acuerdo a las ejecuciones
presupuestarias periódicas de los municipios. Esa asistencia de la provincia, el convenio de salud con la provincia de Santa Fe, se estima para el año 2021 en 5.289 millones y significa el 12% de la masa de recursos. El cuadro que sigue expresa los distintos orígenes, cuánto representan cada una de las tasas y cada una de las coparticipaciones en la masa de recursos. Uno puede ver que el DREI representa un 26,8% de la recaudación, la TGI está en un 15%, la coparticipación provincial casi un 31% y la coparticipación nacional un 23%. Terminando, digamos, con la presentación de los recursos y las distintas clasificaciones de los recursos, presentamos la estructura del gasto para el año 2021. Del total de gastos presupuestados, que están aquí arriba, unos 45.136 millones, el 39,8% tiene que ver con remuneraciones. Esta participación relativa viene bajando un poquito en los últimos presupuestos. Los bienes y servicios representan el 33%, las transferencias, es decir, los distintos tipos de subsidios, un 11%, los gastos de capital, el 9%, es decir, la inversión, más o menos siempre estamos en un promedio, en los últimos dos presupuestos, entre el 9 y el 10% de inversión pública, y las aplicaciones financieras que bajan su participación al 5,8%. Las aplicaciones financieras son básicamente las amortizaciones de la deuda. Nosotros hicimos este año un intenso trabajo de reprogramación de todos estos vencimientos, tanto con la empresa privada, con acreedores privados, como con la provincia de Santa Fe. Entonces, al poder reperfilar todos esos vencimientos a más plazo, tenemos un menor impacto, digamos, de la aplicación de las aplicaciones financieras, de las amortizaciones, y eso nos libera recursos hacia otros destinos. Si nosotros tomamos una finalidad, función global del grueso del gasto de la administración municipal, podemos decir que un 60,7, casi un 61% es de finalidad social, es decir, que es el gasto que se destina a todo un conjunto, es decir, salud, asistencia alimentaria, desarrollo social, servicios sociales, infraestructura básica y social. Ese destino social del gasto, si comparamos con el presupuesto anterior, aumenta de un 57 a un 61% en este presupuesto. El cuadro que sigue expresa la participación de cada una de las secretarías en el gasto presupuestado. Es interesante ver, bueno, Salud Pública aumenta su participación de un 23 y pico en el año 2020 al 25,5%. Ambiente y espacio público, donde están expresados los principales servicios de higiene, alumbrado, barrido y limpieza, tiene una participación de casi el 21%. Y es de destacar que la jurisdicción, digamos, servicio de la deuda, el pago de la deuda, cae a un 8,2% del presupuesto total. En el presupuesto 2020 teníamos una incidencia del 11%, digamos, de los pagos de la deuda pública, ahora pasamos a un 8,2%, es decir, una baja sensible, que nos permitió, digamos, ese excedente colocarlo, digamos, en la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, en toda la finalidad social, digamos, producto de la pandemia, ¿no?
El cuadro que sigue es el plan de trabajo público para el año 2021. Nosotros planteamos una participación de 790 millones de pesos del programa Incluir, y el plan ABRE. Como el ABRE fue discontinuado, entendemos que algunas obras que no se pudieron determinar de financiar con ese destino se van a hacer con el programa Incluir. Para la construcción de ese número tomamos como referencia el presupuesto provincial y la distribución geográfica, digamos, del presupuesto. El resto es los trabajos comunes corrientes que presupuesta la Secretaría de Obras Públicas: mantenimiento y reparación de vías de comunicación, estabilizado de carpeta asfáltica, obras para iluminación y señalización, obras para desagües, mantenimiento del arbolado público y especies verdes, pavimentación a nivel definitivo, reparación y ejecución de veredas, revitalización de la zona histórica de la ciudad, plazas y obras varias para deporte y recreación y obras varias. Después, amén de las obras públicas que presupuesta la Secretaría de Obras Públicas, está el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat con sus obras propias. Es decir, que tendríamos un consolidado de casi 5.200 millones de pesos que se harían con recursos municipales. En el listado agregamos las obras que están en el presupuesto provincial, que se harían con recursos provinciales, que totalizarían casi unos 2.500 millones de pesos. El conjunto de formación de capital previsto para el año 2021 daría 7.645 millones de inversión. Es decir, que a pesar de la caída de la actividad que tuvimos en el 2020 y de las condiciones recesivas y a favor, digamos, de cierto repunte de la actividad, nosotros podríamos estar manteniendo, digamos, un nivel de obra pública de más de 7.600 millones de pesos para el año que viene. Otro aspecto importante que estamos presupuestando es un programa de digitalización y modernización del Estado, que estará a cargo por la Secretaría de Modernización. Se prevén realizar inversiones por más de 100 millones de pesos durante todo el año 2021 para la digitalización de trámites administrativos y la posibilidad de contar con que circule un expediente electrónico entre los distintos puestos de trabajo del municipio. Esto tendría un impacto en tiempos y en productividad, digamos, en todos los puestos de trabajo del municipio. Bueno, hasta acá está la presentación global del presupuesto, ¿tá? Como resumen, podemos decir que es un presupuesto austero, es un presupuesto equilibrado que tiende, digamos, a tener equilibrio presupuestario con un déficit pequeño. Es un presupuesto que privilegia a lo social por la participación de la finalidad social, y es un presupuesto donde conseguimos bajar, en cierta forma, que era el gran problema que tuvimos cuando asumimos, el impacto de la deuda pública. Es decir, de esta forma pensamos, vamos a tener una deuda más manejable, un déficit más pequeño, y si nos acompaña la actividad, realmente podemos tener un año mucho mejor que el que tuvimos en el 2020, que la verdad para los que estuvimos en la área de Hacienda fue un desafío. Conjuntamente con el presupuesto, nosotros, por instrumento del Ejecutivo, vamos a
ampliar las escalas de facturación del comercio mayorista y el régimen promocional de grandes superficies. Lo que vamos a tomar acá es la variación de las escalas de facturación que establece la CEPIME. Es decir, vamos a alinear nuestras resoluciones con la CEPIME para mantener, digamos, el beneficio promocional en cada una de las escalas de facturación real. Es decir, vamos a ajustar esos límites por la inflación, tomando como parámetro las bandas de facturación que establece la CEPIME cuando define el comercio en total. Y también vamos a actualizar las categorías de facturación del régimen simplificado, del DREI. En este caso, la vamos a alinear con los cambios en los rankings de facturación del monotributo. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente actualizar, mantener el mismo beneficio y actualizar teniendo como techo la inflación. Conjuntamente con el presupuesto vamos a enviar ya ingresamos una modificación de la ordenanza general impositiva básicamente apuntamos a mejoras en los procedimientos en el control fiscal electrónico como domicilio electrónico especial y actas electrónicas. Es decir, definimos por norma un domicilio fiscal electrónico, digamos, qué tipicidad tiene que tener a los efectos de las actuaciones administrativas, digamos, con las autoridades, con la administración tributaria. También en la ordenanza general impositiva vamos a actualizar el módulo tributario. La variación lo vamos a hacer de acuerdo al promedio semestral del índice de precio mayorista y del índice de precio al consumidor. No sería una variación significativa. Y además nuestras áreas tributarias hicieron todo un trabajo de actualización de la cantidad de módulos tributarios que se cobran en tasas y derechos menores, como la tasa de cementerio, los trámites de catastro, ocupación de vía pública, etc. Entre otros. Es decir, por un lado, actualizamos el valor del módulo tributario, siempre tomando en cuenta la inflación, y bueno, y vimos todo un conjunto de tasas que está cobrando el municipio y se calculó, digamos, cuál es la cantidad de módulos tributarios que corresponden, digamos, como costo en cada una de esas actividades. Bueno, y finalmente tenemos en la ordenanza general impositiva también planteamos un incremento de la tasa general de inmuebles del 10% a partir de abril del año 2021. Cabe destacar que el Ejecutivo mantiene la facultad, digamos, de corregir el valor de acuerdo a la inflación vigente. Básicamente, acá se va a tomar como índice el contrato de recolección de residuos. ¿Está? Seguimos manteniendo la bonificación equivalente a un periodo con la adhesión al débito automático. Con la adhesión al débito directo y la boleta digital van a seguir teniendo una bonificación equivalente a un periodo. Bueno, y este conjunto que es presupuesto, las modificaciones a la ordenanza general impositiva, también le agregamos un régimen de regularización tributaria que nosotros pretendemos tenerlo vigente hasta el 31 de marzo del 2021. De acuerdo a la experiencia que tuvimos este año, estamos planteando hacer hasta un plan de cuotas de hasta 36 meses, sin interés financiero, y en el caso del contado,
en el caso de que los contribuyentes paguen de contado, tendrían una quita del 50% en los intereses resarcitorios. ¿Ah? También agregamos las contravenciones, donde en el caso del pago contado se plantea una quita del 60% y planes de cuotas en 6, 10 y 12 cuotas. Va a existir un plan especial para las deudas generadas en pandemia, es decir, durante el periodo de la pandemia, a partir de marzo del 2020, sin interés resarcitorio y hasta 12 cuotas sin interés financiero. Bueno, esto en forma resumida, digamos, lo que estamos presentando hoy, la ordenanza de presupuesto, las modificaciones a la OGI, ¿no? Y el régimen de regularización tributaria. Muy bien. Vamos, sacamos el sonido de... Sí. Vamos a compartir. El sonido. ¿Ahí está? Bueno, dejamos... ¿Sonido ya está? No, está haciendo eco. Muy bien. Hechas las presentaciones, queda abierta la lista de oradores para, fundamentalmente, en virtud de poder administrar bien los tiempos, les pido que sean preguntas en función de la presentación. Nosotros vamos a tener luego casi un mes para debatir el presupuesto que ingresa formalmente en la sesión del día de la fecha. Así que les pido encarecidamente por el día que nos queda por delante que en lugar de ser presentaciones sean preguntas. Así que bueno, dejo abierta la lista de oradores. Acá está todo el equipo económico para contestar y el coordinador general de gabinete para contestar preguntas. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Germana, ¿te tenía fe? Me imaginé. Bueno, preguntas. Hago 2 o 3 preguntas y después contesta. Yo para brevedad le planteo algunas cuestiones, obviamente que hay que mirar. Sí, mejor. Mejor, Germana, hacer las 3 preguntas juntas y después contestamos todos. Hacemos una ronda, si quieren, anotamos y después... ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la información. Hola Rogelio, hola Diego, bueno, y a todos los que están presentes. Endeudamiento, veo que hay un déficit de 876 millones que Diego manifestó que iba a ser, digamos, cubierto con fuentes habituales. ¿Qué sería? ¿Esto va a quedar, cuando queda así, queda en otro endeudamiento? ¿Será deuda que no se va a cancelar? O sea, para ver a qué se refería con estas fuentes, ¿o estaban pensando en alguna otra fuente que no está en el presupuesto? Tema bonos, como no vi, no puedo preguntar. ¿Está planificado en el presupuesto los bonos que se van a emitir? Teníamos un límite que era un porcentaje de los recursos de libre disponibilidad. A ver si eso está. Quizás esté en el presupuesto, obviamente no lo tengo para saber. En salud dice, o sea, el total de lo que está ahí en venta de bienes y servicios es del convenio de salud, porque a veces había cosas mucho más pequeñas, pero había alguna otra cosa en venta de bienes y servicios. El régimen de regularización prevé que los que ya están en planes, si les conviene o es más ventajoso, puedan reformular los planes, porque nosotros estamos ahora aprobando a la tarde extender el plan hasta el 31, deudas hasta el 31 de octubre, el plan va a ser hasta el 30 de noviembre, y quizás
bueno, si es más ventajoso este otro, pudiera, bueno, darle la posibilidad a la gente que lo pudiera reformular, como pasa a veces en algunos planes. ¿Qué porcentaje de mora han tenido en TGI, en DREI? ¿Cómo ha venido por lo que tienen ahora hasta el año 2020? Tengo muchas preguntas, pero bueno, ahí dejo. Muy bien, gracias, Germana. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Hacemos una ronda de preguntas y así después contestan todas juntas. Si nadie se anima, contestamos estas. ¿Parece? Sí. Bueno, y van pensando el resto. Ok. Sí, con respecto al tema de las fuentes financieras, nosotros pensamos financiar el déficit con la emisión de letras, aproximadamente unos 740 millones, te estoy diciendo de memoria, por ahí Guido me ayuda. También tenemos la herramienta de la emisión de cheques pagos diferidos, digamos, para financiarlo. Y hay un tercer nivel que es el endeudamiento directo, digamos, ¿no? Flotante, que lo vemos que es pequeño. Como son 840 millones de pesos, entendemos una magnitud de endeudamiento manejable que podemos manejar con esas tres fuentes, con letra, con cheque de pago diferido y, bueno, y con deuda con empresa, que es deuda corriente. Pedimos además una herramienta que es el tema del bono, que lo usamos este año muy acotadamente, pero el bono no, como es un cambio de deuda de corto, digamos, por otra de plazo, digamos, presupuestariamente no lo tenemos, digamos, el bono de pago a proveedores, ¿tá? Es decir, que pensamos que con esas tres herramientas que relaté podemos manejar el déficit de este año, que entendemos que es más pequeño y más manejable. La segunda pregunta tenía que ver con el convenio de salud. Básicamente está los 8 efectores, digamos, 5.234 millones es lo que estamos poniendo. No sé si hay una cifra un poquito más chica, pero que es insignificante. Básicamente lo que pusimos ahí es el costo de los 8 efectores que están definidos en distintos decretos del 2011 en adelante, y se calculó ese costo de cada uno de los hospitales y efectores de acuerdo a la ejecución presupuestaria de este año, 2020. Obviamente es una masa de recursos importante en el financiamiento del sistema de salud y de todo el municipio. La tercera pregunta era con respecto a la moratoria. Guido. La moratoria, buenos días a todos. La moratoria está planteada como una nueva, ¿se escucha? Como un nuevo proceso de moratoria a partir del 2021, tratando de dar por finalizado en este año, digamos, la moratoria para no generar una continuidad a tan largo plazo, acomodando las facilidades y las alternativas para cerrar los convenios en función de la experiencia de la moratoria vigente. Mantener tanto tiempo una moratoria vigente no es beneficioso para nadie, y puntualmente lo que hicimos fue ampliar las facilidades o hacer un plan especial puntualmente para todas las deudas generadas durante marzo a diciembre de este año, digamos, generando una alternativa para aquellos usuarios, digamos, o empresas o vecinos de la ciudad que se hayan visto afectados,
digamos, por claramente la pandemia que hemos tenido este año. Así que ese es el planteo que trajimos a consideración del Consejo. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Hacer alguna pregunta? Creo que quedaba algo de Germana sobre la morosidad. Algo de Germana quedaba, me parece, sí, ¿no? Sobre la morosidad de la TGI. Sobre la morosidad de la TGI. ¿Quién quiere contestar? Claramente, digamos, a ver, la morosidad en términos de TGI, el año no ha sido un año fácil para nadie. Todos lo sabemos y los pedidos que tiene tanto ingresado el Consejo como el Ejecutivo siempre son tratados. La morosidad, a ver, no es con una moratoria abierta, analizar la morosidad no es lo óptimo, por eso la idea nuestra era cerrar la moratoria para poder hacer un corte definitivo y ver emisión contra convenios efectivamente plasmados, con lo cual, digamos, obviamente que hemos resentido nuestra recaudación, la mora por ende se ha aumentado, pero claramente venimos trabajando para gestionarla y que darle las alternativas a los usuarios y a los vecinos de la ciudad como para regularizar. Muy bien. Sí, Germana. No. Solo para cerrar, ¿sigue sin generar interés? Perdón, de nuevo, Ger, que estaba silenciado. De nuevo. ¿Sigue sin generar interés la deuda, digamos, generada en este tiempo? ¿Eso va a continuar? Porque lo venían prorrogando. ¿Cómo estamos con eso? Porque, como dice, sin interés, o sea, digamos, lo que se generó en marzo no está pagando interés hasta ahora, se incluiría en un plan especial que tampoco generaría interés. ¿Está pensado hasta cuándo seguir prorrogando esta posibilidad de que no se esté pagando interés? No sé si se entiende la pregunta, pero digo, el que no pagaba, paga lo que debía ser. No se escucha, Germana. No, que dentro de la pregunta lo que decía era, este plan más amplio, más general, consolidador que se está planteando, si permitiría rehacer, digamos, o reformular el plan que tenga vigente alguien, por si es más ventajoso. Yo para que no haya un desincentivo a entrar en el plan que cierra ahora el 30 de noviembre. Germana, claramente es una potestad que viene ejerciendo el Ejecutivo desde el principio de la pandemia. La idea es continuar por lo menos hasta fin de año con esa situación, y si bien el planteo de la moratoria establece que no hay un cobro de intereses, entendemos que si ese beneficio se cortase el año que viene, claramente empezarían a correr nuevamente los intereses para toda deuda pendiente, con lo cual, en virtud de eso, sí sería conveniente el tema de la moratoria. La moratoria nueva o el plan de regularización nuevo no es en ningún punto más perjudicial o menos beneficioso que el anterior, ¿sí? Con lo cual, digamos, lo que generamos son herramientas para potenciar los planes de regularización que puedan tener los vecinos o empresas de la ciudad. Norma. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias en principio por la presentación, aunque para mi gusto, Diego, sos muy rápido en la presentación, así como que no se un poco de escucha. ritmo rockero hoy. Así que sos mejor contador que la rapidez para la presentación. Me quedaron algunas dudas acerca de cómo será la actualización tributaria. Más fuerte, Norma, que no te escuchan. ¿Se escucha mejor? Ahí ¿Cómo sí. será las dudas de cómo será la actualización de los módulos tributarios que planteaste, y también planteaste la ampliación de una base, no terminé de entender si era la ampliación de la base imponible o si incorporaban otros sectores que hasta el momento no están
estaban y que la contribución era de otro modo, ¿no? Eso fue antes de que le dijeras que la tasa se iba a hacer un 10% en la ordenanza de la OGI. Y lo otro que quiero saber es si nosotros todavía no hemos tenido el ejecutado 2020, si lo van a enviar. Gracias. No se escucha bien, Norma, de nuevo. ¿Qué es lo último que dijiste? ¿No se escuchó nada? Sí, lo último. ¿Qué es lo que no tuvimos? El ejecutado 2020. Ah, el ejecutado 2020. En cuanto a los módulos tributarios, como lo establece la ordenanza vigente, se actualizan por IPIM y por IPC. En función de eso, el artículo 114 de la Ordenanza General Impositiva prevé actualizaciones y el módulo tributario estaría actualizándose mediante ese sistema, digamos, de automaticidad, por lo cual no está puesto como una modificación a la Ordenanza General Impositiva, sino que está previsto hacer uso de esa actualización por el mecanismo ya aprobado. Perdón, sí, el mecanismo aprobado, sí, eso hizo referencia, digo, que se hizo referencia a que efectivamente, digamos, se podía seguir utilizando el encuadre de la normativa vigente, pero además incorporaron algunas otras cosas. Yo me perdí porque fue muy rápida la presentación, acerca de no sé si las grandes contribuyentes o grandes superficies. Plantearon una diferenciación de cómo venían armándolo hasta Norma, acércate al micrófono porque se te escucha no se te escucha bien. A ver, ahora. No, es que tengo al palo el volumen. Así. Tengo al palo el volumen. Ahí se escucha bien. Lo que le decía a Diego, que eso quedó claro, que es la actualización, digamos, del 2019, lo que está planteado ya por ordenanza. Pero cuando plantearon en la previa la actualización de los módulos tributarios, plantearon una ampliación que no me quedó clara sobre los grandes contribuyentes o las grandes superficies. Entonces, si pueden explicar eso. Sí, claro. Perdón que me meta, pero es aclaro el porque... régimen promocional de comercio y de grandes superficies. ¿Tá? Lo que estamos planteando es la actualización de los rangos de facturación de acuerdo a la variación que hizo la CEPIME en la identificación del sector comercio. ¿Está? Entonces, antes vos tenías una alícuota del 9,85 por mil para la banda de hasta 178 millones de pesos. Ahora, por efecto de la inflación, esa banda se actualizó hasta 247 millones de pesos. No lo hicimos nosotros, lo hizo la CEPIME. Es decir, la gente las empresas que facturan más por efecto de la inflación en términos nominales pueden encuadrar, digamos, dentro de esa banda. La segunda, que tiene una alícuota promocional al 45% del 1083, antes era de 178 millones a 2.146 millones. Ahora se actualiza y es de 247 millones a 2.600 millones. Y la tercera banda, que modifica la CEPIME, que nos impactaría a nosotros, en la reducción de la alícuota al 40%, aquí la alícuota es del 11,82 por mil, la banda de facturación anterior era de 2.146 millones a 6.750, ahora pasa de 2.600 millones a 8.100. Es decir, tomamos como referencia la CEPIME y se actualizaron las bandas de facturación. Muy bien, tengo pedido de palabra.
Perdón, ¿y el ejecutado 2020? ¿Cómo? El ejecutado 2020. El ejecutado 2020. Y es un proceso, lleva tiempo, Norma, eso. El ejecutado 2020 se empieza a trabajar en el 2021, digamos. Lo que tenemos son proyecciones, tenemos las ejecuciones terminadas hasta junio en este momento, más o menos. Entonces es difícil proyectar una foto final del año 2020. Hay un temita, digamos, de decreto que no entraron todavía, que falta un mes, que el cierre de año es un trabajo de muchísimo volumen, ¿tá? Y que impacta en la definición de este número. Es decir, que la foto que tenemos es incompleta, por eso no podemos hablar todavía. Lo que sí te puedo anticipar, hay una caída muy fuerte de recursos. El déficit de este año va a estar explicado básicamente por la caída de recursos. Lo que presupuestamos en gasto para el año 2020 lo vamos a estar cumpliendo. Después de muchos años pasa esto, vamos a estar cumpliendo la pauta de gasto. Tendremos que hacer alguna modificación menor, que inclusive hasta podemos compensar, digamos, pero que quizás necesitemos alguna autorización del Consejo, pero una fracción muy menor y sobre fin de año. Muy bien, tiene la palabra Karen. Gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Aprovecho a saludar al resto de los concejales y concejales también. Voy a tratar de ser breve en base al día que nos espera, con algunas preguntas puntuales, pero entendiendo también que luego, una vez que tengamos acceso al presupuesto, más concretamente vamos a poder generar algún canal de comunicación para dudas más específicas. Respecto a lo de deuda, el endeudamiento en letras del año pasado se había planteado para refinanciar las deudas flotantes con los proveedores de servicios, ¿no? La pregunta sería cómo funcionó, cómo operó ese reemplazo en términos de bajar esos costos financieros de la deuda flotante. Por otro lado, más vinculado también a lo de la BOGI, teniendo en cuenta que la provincia está incorporando, empezar a cobrarle ingresos brutos a las plataformas y economías digitales, si se previó o no la posibilidad de replicar esto en términos de DREI. Sé que tiene otra connotación y demás, pero bueno, no deja de ser como un sector de la economía que se incorpora y que es toda una discusión verlo en términos de contribuciones, pero me parece que, dado que la provincia está haciendo este paso, ver cómo, si lo analizaron o no, lo evaluaron a nivel local. La tercera, respecto al fondo compensador de transporte, si está previsto un refuerzo y, en caso de ser así, cuáles serían los mecanismos para el refuerzo del fondo compensador. Y dos preguntas más vinculadas, si se quiere, a la cuestión social y a la priorización en esos términos. Escuché, iba a hacer una pregunta si estaba incluido lo que tiene que ver con el plan Incluir de fondos provinciales, lo hicieron en la presentación, ver si tienen, digamos, a mano cuáles son los barrios de la ciudad que estarían contemplados para el año y el ejercicio 2021 del plan Incluir, y particularmente si en términos de reforzar la cuestión vinculada a la asistencia social hay algún refuerzo mayor o prioritario, así como se está haciendo en el área de salud en materia de asistencia alimentaria, entendiendo, digamos, que el impacto de la crisis de la pandemia y demás se va a seguir sintiendo y de manera mucho más aguda en los próximos meses y el próximo año. Entonces, bueno, particularmente esa pregunta. Variadas, pero bueno, desde ya anticipo que son las primeras, pero no las últimas de acá del tratamiento.
Gracias, concejala concejala Magnani. Sí, hola, buen día a todos y a todas. Mi pregunta puntual era relativa a la proyección de reducción del déficit en relación a la deuda. Digo, ¿en dónde se estaría pudiendo reducir? Porque si mal no leí, digamos, la deuda hay una reducción de solo 3 puntos y del déficit un 50, entonces, digamos, ¿cuáles serían las áreas donde se reduciría, digamos, este déficit? Y después quería preguntar por la moratoria también, si en el caso de las empresas que no tuvieran interrupción de actividades, de sectores como farmacéuticos, químicos, logística, alimenticio, o por lo menos las empresas más grandes del sector, si también se iba a aplicar la moratoria, o si la moratoria iba a ser segmentada a los sectores que sí tuvieron una interrupción productiva. Pero bueno, esas dos preguntas por ahora. ¿Alguien más? Así hacemos una ronda completa y ya contestan porque estamos ya en tiempo de descuento. Sí, perdón, telecomunicaciones. Bueno, también, digo, una empresa que son muchas. Sufrió pérdida. Sí, la primera pregunta, si no tomé, es con respecto al tratamiento de la deuda flotante. Creo que ya comenté, tenemos herramientas como para tratar la deuda flotante. La emisión de letras, que se calcula como un porcentaje sobre los recursos de libre disponibilidad, sigue vigente. La emisión de bonos también es una herramienta que nosotros estamos pidiendo poder utilizar. En el caso de los bonos le damos un perfil más de largo plazo y se le paga una renta, digamos, al acreedor. Estamos en una situación realmente excepcional, con una caída de recursos muy grande durante el año 2020 y hemos hablado con todos los acreedores municipales para que comprendan esta situación y muchos nos han aceptado el bono. Inclusive el bono sirve como garantía, digamos, para distintos procesos municipales o una gestión de crédito ante el Banco Municipal. Y algunos agentes de bolsa también lo han comprado, es decir, que ha generado algún valor de mercado. Es decir, es una herramienta absolutamente novedosa, creemos que con estos bonos, dentro de una situación muy compleja, pudimos darle una buena herramienta, digamos, a nuestros acreedores. Y les decía, en el caso de letras, el caso de bonos, y también tenemos una herramienta corriente que es el cheque de pago diferido, que es más de corto plazo, pero que nos permite pagarles de acuerdo al perfil del flujo de fondos que vamos teniendo, ¿no? Este fue un año realmente muy complejo y tuvimos que usar muchas. Estas herramientas van a seguir, estimamos, van a seguir vigentes para el ejercicio 2021. Con respecto a lo del fondo compensador, nosotros presupuestamos unos 800 millones de pesos de acuerdo a la estructura del fondo compensador, que viene de varios orígenes, del DREI, de patentes, de multas y de algunas tasas menores. Ese fondo se financia con recursos municipales, lo reciben todas las empresas del transporte, inclusive la nuestra. Pero aparte de esos 800 millones hay una asistencia con fondos de rentas generales de otros 850 millones de pesos más al sistema, acá básicamente a MOVI. Es decir, que es un presupuesto donde vamos a estar muy presentes, digamos, con estas herramientas de asistencia al transporte.
Con respecto a la plataforma Netflix, no sé, Guido, es la especialidad de Guido. Buenas tardes, Karen. Buen día, perdón. A ver, con respecto a Netflix o plataformas de streaming o plataformas similares, claramente lo que está haciendo la provincia, lo que plantea la provincia es algo que ya se viene haciendo. De hecho, funcionarios provinciales ya lo han definido como algo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, que es cobrarle a ese tipo de plataformas. Lo que están estableciendo ahora es, digamos, una regularización o pasarlo a una normativa, lo que se hacía en términos operativos desde la cuestión de la recaudación tributaria. Si ustedes van a esa normativa provincial o ese proyecto de normativa provincial, claramente es muy técnico, muy de la gestión tributaria, con lo cual, digamos, demuestra que claramente se venía aplicando, y de hecho lo han dicho así los funcionarios, pero hay que a clarificar algo. Esos ingresos brutos es un impuesto y el DREI es una tasa. Entonces, nosotros no podríamos cobrarle una tasa por una gestión a una plataforma que ni siquiera tiene local en la ciudad. ¿Qué servicio le damos a una plataforma virtual por el simple hecho de usar por parte de algunos rosarinos ese servicio? Entonces, claramente es una dificultad para nosotros. Tendríamos un alto interés, vamos a recibir parte, o recibimos ya desde hace tiempo, parte de ingresos brutos que pagan esas plataformas, pero la tasa, el derecho de registro e inspección, claramente tiene su limitante como para poder pensarlo como si fuese un tributo, no lo es. Sí, esa es la dificultad de la legal tributaria que se nos plantea, desde la legal tributaria, que se nos plantea cuando uno quisiera hacer ese tipo de aplicación, digamos, o de asimilación de lo que están haciendo en términos provinciales a nivel local. Marina ahora. Sí, perdón. Con respecto al plan incluir, nosotros presupuestamos una cifra de acuerdo a lo que aparece en el proyecto de presupuesto provincial, la clasificación geográfica correspondiente, una estimación, digamos, de cuánto nos tocaría a Rosario de esa masa de recursos, más algún excedente que había quedado sin ejecutar del plan, ¿no? Con respecto al tema de la deuda, la participación de la deuda hay que verlo en términos relativos, ¿tá? Nosotros en el 2020 teníamos un impacto de 1.100 millones de pesos de certificados de obra descontados en los bancos que nos vencían el primer semestre. Nosotros pudimos acordar con cada uno de sus acreedores y reprogramarlo a 3 años de plazo junto al banco. Los anticipos de coparticipación que habían sido solicitados en ejercicios anteriores nos vencían todo el stock en el segundo semestre y parte en el 2021. Ese impacto eran 1.600 millones de pesos que nos pegaban en el segundo semestre y que tras una gestión de Pablo, digamos, en la provincia, consiguió refinanciarlos a 3 años de plazo. Es decir, fíjate, lo que antes vos te pagabas, tenías que pagar en 1 año, ahora lo reperfilamos y lo pagamos en 3 años. Así que baja el peso de los pagos de la deuda, amortizaciones e intereses, y libera recursos para mantener la participación de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social. Es decir, que no va a haber ajuste, digamos, en esto, gracias al perfil que le pudimos dar a todos esos vencimientos, ¿tá? Lo que pone Pablo en el mensaje. También hay 700 millones más que conseguimos reperfilar de deuda flotante a través del bono de consolidación. Entonces, esa participación relativa menor, digamos, de la deuda en la masa de recursos de presupuesto, como es menor, libera recursos para el resto del presupuesto y principalmente a quien queremos asistir en el escenario de pandemia, que es salud, desarrollo social, emergencia alimentaria. Y con respecto a la moratoria segmentada, cierro.
La moratoria está planteada, si bien con un perfil de aquellos contribuyentes que han generado una deuda durante el 2020 como para darle un mayor apoyo a esos sectores, claramente no identificamos a ninguno, sino a todos. O sea, la idea puntual es acompañar a todo aquel que se haya habido afectado. Por lo que hacían alusión en la pregunta, claramente digo, creo que nosotros lo vemos desde el área del DREI, de lo que es la declaración de recaudación por parte de las empresas, y creo que si bien hay algunos casos muy puntuales de sectores muy determinados en los cuales se han visto una proyección normal de sus ingresos y en función de eso de su tributación, no son ellos los que han entrado en morosidad, sino que claramente se ve el otro lado de las cuestiones del resto de los sectores, donde por más que parezca que son sectores que no se han visto perjudicados porque no han cerrado o porque no han tenido actividades suspendidas o condicionadas en gran parte de la pandemia, no significa que no se hayan visto complicadas o dificultadas sus situaciones de ingresos y por ende sus posibles situaciones tributarias. Pero por eso no hemos, desde el proyecto mismo, no hemos diferenciado a sectores puntuales, sino que hemos planteado una moratoria para todos por igual. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta? Si no, damos por terminado el encuentro. ¿Nadie más? Muy bien, entonces le agradecemos a todo el equipo económico, al coordinador general de gabinete Rogelio Biasi, a todas y a todos ustedes. Y bueno, hoy ingresa formalmente el presupuesto, así que nos abocaremos al tratamiento en las próximas sesiones ordinarias y seguramente de prórroga. Muchas gracias. Ahora, en un ratito nos volvemos a conectar en parlamentaria, los presidentes y presidentas de bloque, para, obviamente, la sesión del día de la fecha. Así que, si quieren pueden salir y volver a entrar. Ahora les mando nuevamente el link. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.